informes de un mal funcionamiento en el sistema de propulsión. ¿Estoy en peligro? La voz metálica de la inteligencia de la nave irrumpió en mis pensamientos, como un susurro fantasmal que confirmaba algo que temía, pero no quería admitir. El eco robótico pareció titubear antes de dar su respuesta. Atenea operativa, pero inestable. En el vasto y hostil vacío del espacio, esas palabras siempre significaban problemas. Aquí, los errores no se miden en tiempo perdido, sino en vidas que podrían apagarse en un instante. El entorno que nos rodeaba se sentía como una criatura viva, una negrura inmensa, casi devoradora, rota únicamente por el parpadeo intermitente de estrellas lejanas. Plutón, como una cicatriz congelada, brillaba en la distancia, proyectando un reflejo frío y siniestro en las ventanas de la nave. El suave temblor de los motores bajo mis pies se había convertido en una melodía inquietante, irregular, dudosa, pero lo suficientemente persistente para recordarme que estaba atrapado en una prisión metálica flotando en la inmensidad. Dentro de la Atenea, todo se sentía opresivo. Las paredes estrechas y desgastadas parecían cómplices silenciosos de nuestra incomodidad. Los conductos de ventilación soplaban un aire tibio y reciclado con el aroma rancio de sudor y metal oxidado. A cada paso, el suelo crujía como si la nave misma se quejara de su propia existencia. Frente a mí, un panel de control brillaba con luces de advertencia rojas, parpadeando como señales de un desastre inminente. Lo peor era que ninguna de ellas indicaba un problema específico. Solo sabíamos que algo estaba mal, pero no qué. Al otro lado de la sala de mando, Alexia Reina estaba de pie frente a la ventana, observando fijamente a Plutón. Su postura rígida revelaba la tormenta interna que intentaba contener. Aunque no la mirara directamente, podía imaginar su labio inferior atrapado entre sus dientes, una señal inconfundible de que su mente iba demasiado rápido para su propio cuerpo. «Nos estamos aproximando a la órbita», murmuró, casi como si hablara consigo misma. «Solo hay interferencias en la señal de Erebus». Haider, el biólogo, levantó la vista de su tableta, donde revisaba imágenes de mutaciones biológicas registradas en misiones anteriores. «¿Crees que hay algo vivo ahí fuera?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que no esperaba respuesta. Sus dedos recorrían la pantalla con agilidad, pero su rostro estaba marcado por la duda. «La señal está muerta», respondió Alexia sin mucha convicción. «Pero incluso los muertos dejan rastros». El zumbido constante de los ventiladores hacía que la cabina pareciera aún más pequeña. De repente, el sonido del sistema de soporte vital se convirtió en el único ruido constante, un murmullo mecánico que se confundía fácilmente con una respiración lejana. Nathan Kwon entró sosteniendo un portapapeles digital. Su sonrisa forzada intentaba disimular la creciente tensión. «Los sensores muestran lecturas inconsistentes», dijo. «Estamos operativos, pero el sistema de navegación detecta pequeñas variaciones inexplicables. Es como si algo estuviera interfiriendo, pero aquí no hay nada». «Excepto todo lo que nos rodea», murmuré, señalando el vacío más allá de la ventana. «Lo desconocido siempre hace esto». El panel de comunicaciones emitió un pitido agudo, seguido de una transmisión inesperada. La estática inicial fue reemplazada por una voz áspera y distorsionada. «Transformación incomprensible. Ellos dentro de nosotros». Luego, silencio. Alexia se giró bruscamente con el rostro pálido. «Apágalo», ordenó, pero sus manos temblaban visiblemente. Obedecí de inmediato, pero las palabras seguían resonando en mi mente como una advertencia velada de que el desastre era inevitable. «Algo sucedió ahí», susurró Haider,
como si hablara consigo mismo. No fue solo un fallo técnico. La nave vibró brevemente, cuando un pequeño fallo en el propulsor alteró el equilibrio. La sensación fue como si estuviéramos navegando a través de un campo minado invisible. Algo no quería que estuviéramos allí. O tal vez era la propia nave suplicándonos que nos detuviéramos. Plutón se había convertido en una presencia dominante en la ventana, su superficie gris extendiéndose como una boca abierta, dispuesta a engullirnos. Recordé las instrucciones iniciales de la misión: recuperar datos, evaluar riesgos y regresar. Pero nunca dijeron qué debíamos hacer si encontrábamos algo vivo. Nathan fijó la vista en uno de los monitores. «Alexia, esto es nuevo», dijo con cautela. «Hay un débil campo electromagnético proveniente de la superficie de Plutón. No estaba allí cuando entramos al sistema». «Debe ser un error», respondió automáticamente, pero su respiración se aceleró al revisar las lecturas. O tal vez no. El panel de comunicaciones volvió a emitir estática, pero esta vez había algo diferente. Un zumbido profundo, casi rítmico, como el latido de un corazón cansado. «Esto no está bien», murmuró Haider. «No podemos ignorarlo. Los patrones significan intención». Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no era por el frío. Había algo más. Una sensación de ser empujados hacia lo desconocido. El monitor de Nathan parpadeó antes de apagarse, y cuando regresó, la imagen estaba borrosa pero inquietantemente clara. Figuras humanas deformes, siluetas retorcidas que no estaban allí antes. La transmisión fragmentada aún flotaba en la cabina, como si las palabras distorsionadas se hubieran impregnado en el aire. Alexia permaneció inmóvil frente a la pantalla, con los dedos temblorosos rozando el panel, pero pronto recuperó la compostura. Era experta en eso: esconder la tormenta interna tras una máscara de control absoluto. Sin embargo, sus ojos la traicionaban, revelando lo que sus palabras no podían. «Si tenemos cuidado, no habrá necesidad de apresurarnos a volver a Atenea», dijo, pero su voz sonaba más como un ruego personal. Algo allá afuera ya la estaba devorando por dentro. Marcus Haider, en cambio, absorbía todo con una mezcla de curiosidad fría y análisis científico. Se acariciaba la barba mientras miraba fijamente las siluetas informes congeladas en la pantalla del monitor. Deformación ósea, tal vez incluso regeneración anómala. He visto algo similar en estudios sobre contaminación biológica en ambientes extremos. Murmuraba más rápido de lo habitual, como si la lógica fuera su única defensa contra el miedo. Pero evitaba mirar directamente la pantalla, y ese pequeño gesto delataba cuánto le perturbaba. En una esquina de la cabina, Nathan Kwon golpeaba el suelo de metal con el pie, su impaciencia retumbando en la habitación. «Esto no es como en las simulaciones», susurró, como si hablara con alguien invisible. Cuando me percaté de su mirada, intentó sonreír, pero el gesto se quebró rápidamente. Sí, lo sé», continuó, esta vez hablando conmigo. «La exploración espacial está llena de anomalías. Pero esto no debería estar pasando. Tenía razón. Nada de esto debería estar sucediendo». Alexia pasó junto a nosotros, caminando con pasos firmes. Noté, sin embargo, una leve vacilación cuando presionó el botón para abrir el siguiente informe automático de Erebus. «Sin signos vitales. Última actividad detectada hace 48 horas. Una pausa pesada, como si el aire mismo se resistiera a dejarla hablar. Pero sigue habiendo consumo de energía». Su voz era fría, pero su significado no lo era. Si había consumo de energía, algo seguía despierto allí. Haider se aclaró la garganta, rompiendo el denso silencio. «El organismo responsable puede haber mutado por completo», dijo.
No sabemos si estamos ante sobrevivientes o algo que se ha alojado en sus cuerpos. No necesitaba decir más. La idea ya estaba implantada en nuestras cabezas. El zumbido constante del sistema de ventilación llenaba el silencio, pero ahora parecía más cercano, como si algo se arrastrara por los conductos. Mientras Alexia revisaba los parámetros finales del acercamiento, sus hombros tensos llevaban el peso de algo más que la misión. Sabía lo que la impulsaba. Perder a Erebus años atrás había sido una herida profunda que su carrera militar no le había permitido sanar. Estaba allí para encontrar respuestas, pero también para redimirse. Al otro lado de la cabina, Haider escribía frenéticamente en su tableta. Por un instante, vaciló y abrió un archivo de imagen. El cuerpo parcialmente mutilado de un tripulante de otra misión. La piel translúcida dejaba entrever vasos brillantes bajo la superficie, como si algo estuviera a punto de estallar. Cerró el archivo con rapidez, pero no antes de que viera cómo sus manos temblaban. Nathan exhaló un suspiro entrecortado. ¿Alguien sobrevivió?, preguntó. Nadie respondió. No era por falta de voluntad, sino porque encontrar sobrevivientes en ese estado sería peor que hallar cadáveres. Entonces la radio emitió un crujido. Esta vez no había voz, solo un ritmo irregular, como el latido de un tambor tocado por manos inexpertas. Me incliné hacia Haider. «Ese sonido», dije. Frunció el ceño, ladeando la cabeza. «Es biológico», susurró. «O está imitando algo biológico». El sonido cesó, pero quedó impregnado en nuestras mentes. Alexia se giró finalmente hacia nosotros, con la misma expresión fría de siempre. El próximo paso es simple. Entramos, recogemos lo que podamos y salimos antes de que algo salga mal. Nadie mencionó lo obvio. Ya había algo mal. Confrontarla no cambiaría nada. El aire reciclado tenía un olor metálico más intenso con cada minuto que pasaba, como si intentara sofocarnos antes de llegar a Erebus. Nathan se levantó y cruzó los brazos mientras observaba el monitor. «¿Sabes qué es lo que me da miedo?», preguntó, esbozando una risa breve. «Las luces siguen encendidas en esa estación». Pensé lo mismo. No había razón para que el suministro de energía continuara, a menos que algo siguiera funcionando. Algo que no debería. «Estamos en la órbita final», anunció Alexia. «Prepárense para el atraque». Su voz era firme, pero sus manos estaban tan tensas que los nudillos se le habían puesto blancos. Lanzó una última mirada hacia Plutón, como si esperara un secreto revelador antes de sumergirse en el misterio. El panel del sistema de acoplamiento parpadeó en verde, pero una alarma inesperada rompió la rutina. «¿Qué fue eso?», preguntó Nathan, revisando los monitores. No se registraba ninguna falla. Era como si el sistema hubiera querido advertirnos antes de volver a silenciarse. Por un breve segundo, mientras observaba el monitor que mostraba a Erebus, juro que vi algo moverse en la oscuridad del hangar. Algo que no era nuestro. La puerta de Erebus se abrió lentamente, liberando una densa nube de vapor que olía a ozono quemado mezclado con podredumbre orgánica, como si hubiéramos abierto la boca de un animal muerto hace mucho tiempo. El sonido metálico de los pestillos resonó como un gemido prolongado. Detrás de mí, escuché cómo Nathan contenía la respiración. «Huele a muerte», susurró. Nadie lo contradijo. El pasillo de entrada era estrecho, iluminado por luces parpadeantes que proyectaban sombras erráticas sobre las paredes de metal manchado. El suelo estaba húmedo, como si la condensación se hubiera acumulado con el tiempo en las grietas oxidadas del metal. A cada paso, nuestras botas resbalaban ligeramente, dejando escapar un sonido acuoso que se perdía en la penumbra del pasillo. El ambiente era sofocante,
y el vapor suspendido en el aire se pegaba a nuestras ropas, envolviéndonos en olas lentas y pegajosas. Toqué el costado de la pared, fría al tacto, pero extrañamente viva, con una vibración apenas perceptible. Era como si la estación misma respirara débilmente, aferrándose a una existencia agonizante en medio de su abandono. Lo primero que me advirtió que algo estaba mal fueron los colores de las paredes. No era simplemente óxido ni moho común. Había manchas de un lila profundo, entremezclado con vetas blanquecinas y verdes que parecían cambiar cuando la luz tenue parpadeaba. Cuando una de las bombillas titiló y se apagó por unos segundos, juraría que esas manchas se movieron, ondulando en la superficie del metal como si estuvieran vivas. Haider se acercó en silencio y pasó los dedos por una de esas manchas. Su ceño se frunció, pero no dijo nada. Entendíamos que las palabras no podían abarcar lo que estábamos sintiendo. Continuamos avanzando por el corredor, y fue allí donde encontramos las primeras señales de resistencia. Arañazos profundos a lo largo de las paredes, trazos irregulares como si algo o alguien hubiera luchado por escapar. Algunas de esas marcas eran tan profundas que habían desgarrado secciones completas del metal. Me agaché junto a una grieta y toqué su borde irregular. «Esto no fue hecho con herramientas», murmuré. Haider se arrodilló a mi lado y observó de cerca. «Los bordes son irregulares. Parece como si algo lo hubiera desgarrado usando pura fuerza bruta». Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como una amenaza sin rostro. El olor a podredumbre se intensificó mientras avanzábamos, haciéndose más denso, casi imposible de ignorar. Nathan levantó el brazo y cubrió su nariz con la manga, pero el hedor penetraba incluso a través del tejido. El sistema de ventilación. «Está fallando», murmuró, sin esperar respuesta. Sabíamos que no hablaba solo para romper el silencio. Buscaba una explicación alternativa, algo que nos diera consuelo, pero no había nada que ofrecer. Pasamos junto a una tubería rota, de la cual goteaba lentamente una sustancia viscosa. Era negra, casi al punto de confundirse con el entorno, pero bajo la luz parpadeante mostraba un brillo aceitoso que me recordó al líquido amniótico. Haider sacó un pequeño frasco de su cinturón y recogió una muestra. El líquido formó hilos pegajosos al desprenderse de la tubería. «Esto no es lubricante», dijo, «más para sí mismo que para nosotros. Es orgánico». Cerró la botella y la guardó en el compartimento de su uniforme, pero vi cómo le temblaba la mano. Llegamos a una bifurcación. El pasillo de la izquierda estaba más limpio y desierto, mientras que el de la derecha se sumía en sombras inquietantes. Las luces fallaban a intervalos, creando una ilusión de movimiento entre la penumbra. Alexia miró de un lado a otro antes de tomar una decisión. «Vamos por la derecha», dijo con firmeza, aunque los músculos tensos de su mandíbula la delataban. El suelo de metal crujió bajo nuestras botas mientras pasábamos por puertas abiertas que conducían a habitaciones laterales. A primera vista, todas parecían vacías, pero el aire estaba cargado de un eco constante, como si algo goteante o reptante estuviera cerca. De repente, el crujido de un fallo eléctrico nos obligó a detenernos. Nathan levantó su linterna y la dirigió hacia un punto oscuro al final del pasillo. «Espero que sea solo óxido», murmuró. Sabíamos que no lo era. El aire se volvió más denso cuando alcanzamos el final del corredor. Algo invisible parecía presionarnos hacia el suelo. Haider se agachó nuevamente, inspeccionando marcas en el piso, huellas irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado a la fuerza. «Esto no es el resultado de una evacuación desordenada», dijo en voz baja. «Fue una lucha». Tragué saliva
intentando ignorar el sabor metálico en el aire. Lo que sea que haya ganado, tal vez aún esté aquí. El primer cuerpo que encontramos estaba doblado por la mitad de una manera grotesca, como si los huesos se hubieran roto al forzarlo a esa posición imposible. Los brazos eran anormalmente largos, con los dedos retorcidos en ángulos extraños, endurecidos como garras en el momento de la muerte. Cuando la luz de la linterna de Nathan iluminó su rostro, tuve que contener el impulso de vomitar. Los ojos no estaban en su lugar. Se habían desplazado hacia los lados del cráneo, hinchados bajo una piel translúcida que parecía a punto de reventar. Las venas brillaban bajo la superficie, pulsando con un resplandor verdoso. No murieron de forma natural, susurró Haider mientras examinaba el cuerpo. El tejido aún está parcialmente activo. Intenté mantener la calma mientras Haider tocaba el brazo de la criatura. La carne cedió bajo sus dedos, como si fuera gelatina en descomposición. «Esto no es putrefacción normal», murmuró. «Es como si estuvieran en una segunda fase de vida, pero incompleta». El aire se llenó de un hedor amoniacal y agrio, obligándome a retroceder y cubrirme la nariz. Nathan giró bruscamente y apuntó su linterna al pasillo detrás de nosotros. Vi algo moviéndose. Su voz era firme, pero el miedo se filtraba en los bordes de sus palabras. La luz osciló de un lado a otro, iluminando las manchas lilas de las paredes. No había nada más, solo el reflejo fantasmagórico. ¿De verdad lo viste?, pregunté, intentando sonar tranquilo. Nathan no respondió. Sus ojos seguían clavados en la oscuridad, como si esperara que algo emergiera de allí. Finalmente, negó con la cabeza. Tal vez fue mi imaginación, pero nadie le creyó. «Tenemos que seguir adelante», dijo Alexia. Su tono era firme, pero no podía ocultar el temblor en su voz. «No podemos quedarnos expuestos aquí». Ella lideró al grupo hacia la sala de control secundaria, el sonido de sus botas retumbando en el suelo metálico con cada paso. Era como si el eco de ese ruido avanzara hacia lo desconocido, hacia algo que parecía estarnos esperando. La estación no estaba simplemente vacía. Daba la sensación de que nos observaba, de que absorbía cada uno de nuestros movimientos. Al entrar en la sala de control, una leve oleada de alivio recorrió mi cuerpo al ver que la terminal seguía operativa. Las viejas pantallas chisporroteaban con interferencias, pero aún funcionaban. Alexia se lanzó de inmediato a buscar los registros de la estación, mientras yo observaba a Haider examinar otro charco de aquella sustancia viscosa. «Hay algo en los conductos de ventilación», dijo, señalando las tuberías que se extendían sobre nosotros. «El sistema está comprometido, pero no estoy seguro de si fue por deterioro natural o por algo más». Antes de que pudiera hacerle otra pregunta, Alexia soltó un suspiro frustrado. «Los archivos están fragmentados. Después de varios intentos, consiguió abrir un diario digital perteneciente al capitán del Erebus, pero casi todas las entradas estaban dañadas. Lo poco que quedaba era incoherente. Palabras dispersas que formaban un patrón inquietante. Pero hubo una frase que quedó grabada en mi mente, como un eco persistente. El despertar ha comenzado, pero no puedo controlarlo». Alexia respiró hondo y siguió revisando los datos. Las últimas entradas eran un caos, como si el capitán las hubiese escrito bajo una presión insoportable. Mencionaba formas alteradas y susurros mecánicos provenientes de lugares que supuestamente deberían estar vacíos. Antes de que pudiéramos procesar más información, un fragmento de audio se reprodujo automáticamente. Tras unos segundos de estática, se escuchó una voz ronca y quebrada, casi como si estuviera siendo sofocada. «Ya no somos nosotros.
No confíes en lo que ves. La grabación se cortó de golpe, dejando solo el zumbido distante del sistema al finalizar el acceso. Alexia permaneció inmóvil por un momento, con las manos aún apoyadas en el teclado. Finalmente, cerró la terminal con un golpe seco. El eco metálico resonó en la sala. Entonces lo oímos. Venía de algún rincón oculto de la estación. Un sonido distante, como algo pesado arrastrándose o golpeando contra las paredes. Nos congelamos al instante. El ruido no era constante. Era errático, como si la propia estructura de la estación estuviera gimiendo bajo el peso de algo. Dentro de mi casco, punto. Podía escuchar mi respiración acelerada, mezclada con el zumbido bajo de la radio. Esto no proviene de un solo sector, murmuró Nathan observando el sensor portátil en su muñeca. El sonido se está propagando por los pasillos. Alexia levantó una mano, ordenando silencio total. Permanecimos quietos, atentos, mientras el ruido iba y venía como olas en la orilla. Fue Haider quien rompió finalmente el silencio, su voz cargada de tensión. No estamos solos aquí. El aire pareció volverse más denso. Mi mente se llenó de escenarios aterradores. Alguien o algo estaba recorriendo los pasillos. Y no solo sabía que estábamos allí, sino que parecía estar guiándonos o poniéndonos a prueba, esperando a que cometiéramos el primer error. El ambiente era opresivo. Sentía la humedad pegándose a mi piel, mientras pequeñas gotas caían desde los conductos sobre el suelo metálico con un ritmo constante. El aire estaba cargado de un olor dulzón y nauseabundo, una mezcla de carne en descomposición y químicos olvidados. Respirar superficialmente no ayudaba. El aire seguía siendo denso, casi tangible. Las paredes, antes manchadas, ahora mostraban venas bioluminiscentes que parecían latir lentamente, extendiéndose como raíces en busca de algo nuevo a lo que aferrarse. A lo lejos, el sonido del metal cediendo o rompiéndose resonó por los corredores. Eran ruidos breves y repentinos, como si algo se estuviera moviendo dentro de la propia estructura de la estación. Nathan, visiblemente nervioso, apretó el mango de su linterna. «Esos sonidos no son fallos del sistema», susurró, con un temblor evidente en la voz. Alexia asintió lentamente, con los labios apretados. Ella también lo sabía. No estábamos solos. Cuando llegamos a los laboratorios, el ambiente cambió. Hacía más frío, pero el aire se sentía aún más pesado, casi como si estuviera cargado de electricidad. Las filas de computadoras viejas, algunas todavía encendidas, emitían parpadeos intermitentes en sus pantallas agrietadas. Haider corrió hasta una terminal y comenzó a teclear frenéticamente, tratando de acceder a los archivos. «Estaban estudiando algo», dijo, mientras los datos antiguos desfilaban por la pantalla. Imágenes difusas de tubos de ensayo llenos de una sustancia oscura y viscosa aparecieron en el monitor. «Miren esto», exclamó. Reprodujo un vídeo de uno de los científicos del Erebus. El hombre sudaba profusamente mientras registraba sus observaciones con voz temblorosa. «La sustancia reacciona a señales emocionales», dijo. «El miedo parece intensificar su actividad. Debemos tener extrema cautela». En el vídeo sostenía un pequeño recipiente en sus manos, pero su rostro se transformó en pánico puro cuando el contenido comenzó a latir violentamente. La grabación se cortó abruptamente con un grito ahogado. El silencio que le siguió era como un peso insoportable en la habitación. «Esto es una locura», murmuré, sin apartar los ojos del monitor congelado. Haider parecía casi hipnotizado, como si hubiera encontrado una oportunidad científica única. «Este material podría redefinir todo lo que sabemos sobre bioquímica y mutaciones», dijo con voz entrecortada.
Pero mientras él veía promesas científicas, yo solo podía pensar en una cosa. Esa sustancia no estaba allí por accidente. Estaba viva y lo sabía. Sacó un pequeño kit de muestras de su cinturón y se acercó a un charco oscuro que cubría parte del suelo, idéntico al líquido viscoso que habíamos visto en los videos. «Necesito tomar una muestra», dijo Haider, decidido. «Estamos aquí para sobrevivir, no para hacer descubrimientos», protestó Alexia, negando con la cabeza. Pero Haider la ignoró por completo. Llenó la pequeña botella y la guardó en el bolsillo lateral de su uniforme. Sus ojos brillaban, iluminados por una mezcla de emoción y curiosidad que no podía ocultar. Nathan, en cambio, estaba tenso y distraído. Su mirada se perdía más allá del laboratorio, hacia el pasillo donde las sombras danzaban al ritmo de las luces parpadeantes. «¿No escucharon eso?», preguntó de repente, sin esperar respuesta. «Hay alguien ahí afuera». Alexia suspiró, pero la preocupación detrás de su expresión era evidente. «Aquí no sobrevivió nadie, Nathan. Estás viendo cosas». Nathan entornó los ojos, como si estuviera luchando por separar lo real de lo imaginado. «No estoy loco. Vi a alguien». Su paranoia iba en aumento. Cada crujido, cada eco distante parecía reforzar su convicción de que algo o alguien nos seguía. Su respiración se volvió errática, y aunque quise tranquilizarlo, no pude, porque yo también sentía esa incómoda presencia acechando desde las sombras. El sonido de algo rascando el metal se volvió más fuerte y constante a medida que avanzábamos hacia el siguiente sector. «Kwon, cálmate», ordenó Alexia con firmeza, pero él ya estaba sumido en sus propios pensamientos, murmurando frases desconectadas sobre voces y susurros detrás de las paredes. Haider nos guió hasta una sala de archivos donde se almacenaban antiguas grabaciones. Mientras activaba uno de los dispositivos, explicó: «No solo estaban investigando la sustancia, encontraron algo mucho más grande. Un archivo de audio comenzó a reproducirse y una voz femenina emergió del aparato. La forma de vida nos está afectando. El contacto inicial fue físico, pero ahora es psíquico. No podemos confiar en nuestros sentidos». El mensaje se cortó bruscamente por la interferencia, pero ya era tarde. Las palabras habían quedado grabadas en nuestras mentes como una advertencia silenciosa. El siguiente laboratorio fue peor. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia gelatinosa que brillaba bajo la luz intermitente. El olor a carne podrida era tan penetrante que mis ojos comenzaron a lagrimear. En el centro de la habitación, un tanque de contención yacía roto. El líquido que alguna vez albergó se había derramado hacía tiempo, formando charcos viscosos. «Algo escapó», susurró Haider, como si temiera que pronunciarlo en voz alta lo hiciera más real. Sabía que tenía razón. El aire mismo parecía gritarlo. Había algo ahí afuera, acechando, adaptándose. De repente, Nathan se detuvo y apuntó con su linterna a un punto oscuro en la pared opuesta. La luz temblaba en sus manos mientras señalaba. «¿No lo ven?». Miré con atención, pero no había nada allí. Al menos, nada que yo pudiera ver. «Nos están llamando», murmuró Nathan, con los ojos desorbitados. Alexia intentó sujetarlo del brazo, pero él se soltó bruscamente. «Number, tengo que ir. Me necesitan». Intentamos detenerlo, pero Nathan ya estaba corriendo por el pasillo, gritando hacia las sombras. El eco de sus pasos se desvaneció rápidamente, como si la misma estación se tragara el sonido. Alexia me miró, pálida, con una expresión que mezclaba sorpresa y resignación. «No va a regresar», susurró. En el fondo, todos lo sabíamos, pero aún así, lo seguimos. El pasillo se extendía como una trampa infinita,
girando en ángulos imposibles que no coincidían con el diseño inicial de la estación Erebus. Las puertas a lo largo del camino estaban selladas o deformadas, como si el metal hubiera sido derretido y luego moldeado de nuevo. Cada vez que una luz fallaba, la oscuridad parecía envolvernos, apretándonos como un depredador jugando con su presa. Entonces lo escuchamos, un susurro apenas audible. Nathan no estaba lejos. Seguimos el sonido hasta una habitación lateral. La puerta estaba entreabierta, y la luz dentro parpadeaba como el latido irregular de un corazón moribundo. Alexia avanzó lentamente, con la pistola en mano. Nathan empujó la puerta con el pie, y el sonido metálico resonó como un disparo en el silencio. Dentro, encontramos a Nathan sentado en el suelo, apoyado contra la pared. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos en algún lugar lejos de esa habitación. Sus labios temblaban mientras repetía una y otra vez: «Están adentro. Siempre han estado adentro». Haider se arrodilló a su lado para comprobar sus signos vitales. El pulso es rápido, pero irregular. Está en shock. Intentó levantarlo, pero Nathan luchó, murmurando palabras incoherentes sobre figuras en las sombras y voces que lo llamaban. Un crujido sobre nuestras cabezas nos paralizó. Sentí el impulso de mirar hacia arriba, y por un segundo vi algo moverse entre las vigas. Pero cuando la luz regresó, ya no había nada. «Tenemos que salir de aquí», dijo Alexia, con la voz firme pero temblorosa. Haider volvió a intentar levantar a Nathan, pero este no quería moverse, como si sus piernas se hubieran hundido en el suelo. «Nos atraparán si nos movemos», susurró, con los ojos desorbitados. Luego comenzó a reír, una carcajada histérica que sonó como el cristal al romperse. Alexia, con una fuerza que no sabía que tenía. Logró levantarlo del suelo y lo arrastró fuera de la habitación. Nathan gritaba, como si lo estuvieran arrancando de las garras de una pesadilla. Mientras avanzábamos por el corredor, sentí cómo las paredes se cerraban a nuestro alrededor. No era solo una ilusión claustrofóbica. El metal mismo parecía estar vivo, ondulando bajo nuestros dedos. Haider fue el primero en darse cuenta. «Esos bultos», susurró, pasando la mano por la superficie rugosa. «Esto ya no es metal». Alexia me miró, y en sus ojos vi la misma conclusión a la que yo había llegado. Estábamos atrapados dentro de algo vivo. En medio del pasillo, encontramos una puerta con el panel de acceso a un operativo. Alexia ingresó el código de emergencia, y tras un clic húmedo, la puerta se abrió, como si algo viscoso la hubiera mantenido sellada. La sala de archivos estaba parcialmente destruida, pero aún quedaba una terminal central funcional. Las grabaciones internas del Erebus seguían allí, dispersas en fragmentos caóticos. Haider accedió a una de ellas. En la pantalla apareció un hombre de mediana edad, el capitán del Erebus, reconocible por la insignia en su hombro, aunque su rostro era distinto, más delgado, pálido, con venas oscuras extendiéndose bajo su piel. «La sustancia no es de este lugar», dijo en el video, respirando con dificultad. «No pertenece a este plano de existencia. Responde al miedo, pero no para infundirlo. Se alimenta de él. Se alimenta de quienes somos». El video terminó con el capitán mirando directamente a la cámara, como si pudiera vernos al otro lado. «No dejen que los toque». Antes de que pudiéramos reaccionar, el sonido volvió. Algo se arrastraba por los pasillos, pero esta vez era diferente, más pesado, más rítmico, como si algo grande se estuviera acercando. «¡Rápido!», ordenó Alexia, aferrando a Nathan del brazo. Haider tomó una última muestra digital antes de cerrar la puerta detrás de nosotros. Mientras corríamos, noté algo extraño en las paredes.
estaban cambiando ante mis propios ojos. Crecimientos orgánicos se expandían lenta pero inexorablemente, transformando el pasillo en algo parecido al interior de un esófago monstruoso. No sabía si estaba alucinando o si era real, pero la sensación de ser tragado era aterradora y tangible. Las luces parpadearon nuevamente, destellando a intervalos irregulares, como si la estación se estuviera burlando de nosotros. Nathan comenzó a gritar: «¡Están aquí! ¡Mírenlos! ¿No los ven?». Intentó apartarse, pero Alexia lo sujetó con fuerza. Su respiración era tan agitada que parecía a punto de desmoronarse. «Nathan, mírame», gritó Alexia, intentando atraer su atención, pero él no podía concentrarse. Haider intentó inyectarle un sedante improvisado, pero sus manos temblaban tanto como las de Nathan. Doblando una esquina, encontramos un pasaje que conducía de vuelta hacia el centro de la estación. Estábamos cerca cuando de repente las luces se apagaron. La oscuridad nos envolvió, y por unos interminables segundos solo se escuchó nuestra respiración entrecortada y el goteo distante de algún líquido. Las luces volvieron de golpe, y una sombra al final del pasillo capturó mi atención. Era demasiado grande para ser humana. «¡Corran!», gritó Alexia, y corrimos. Sentí que la sombra nos perseguía, pesada e implacable. Cuando llegamos al final del corredor, el muro detrás de mí se cerró con un crujido ensordecedor, como si la estación hubiera decidido separarnos a propósito. El pasillo que habíamos cruzado había desaparecido. El metal orgánico bajo mis pies pulsaba suavemente, emitiendo un tenue resplandor rojizo. Por un momento, todo lo que pudimos oír fue nuestra respiración acelerada. Haider, junto a mí, murmuraba para sí mismo mientras sus dedos recorrían nerviosamente el panel de control. «Nathan está del otro lado», dije, con el pánico creciendo en mi interior. La radio solo emitía estática intermitente. «Tenemos que encontrarlo». Haider negó con la cabeza lentamente. «Si sigue vivo, la estación ya lo capturó. Intentamos encontrar otra salida, pero cada paso nos llevaba más al interior de la estación, como si nos estuviera conduciendo deliberadamente hacia un lugar específico. De repente, la sala central se abrió ante nosotros, amplia y cavernosa, iluminada por un resplandor tenue que parecía emanar de las propias paredes. En el centro de la sala, una masa amorfa pulsaba lentamente. No era completamente orgánica. Partes metálicas retorcidas se fusionaban con carne, formando protuberancias similares a articulaciones. Venas brillantes recorrían su superficie, latiendo como arterias vivas. El hedor era insoportable, una mezcla de sangre vieja y metal oxidado. Quise vomitar. «Esto es todo», murmuró Haider, con los ojos abiertos de par en par. Su voz oscilaba entre la fascinación y el terror. «El origen de la contaminación. Todo comenzó aquí». Dio un paso adelante, ignorando mis advertencias. Pude ver su mente científica procesando lo que no podía ser entendido, algo que no pertenecía a nuestro mundo. «Esto está creciendo. No es solo una forma de vida, Alexia. Es una fusión entre biología y máquina». Haider extendió la mano para tocar la masa, pero antes de hacerlo, ésta se sacudió violentamente, como si hubiera sido provocada. Un gemido profundo resonó en la habitación, pero no vino de la masa, sino de las figuras deformes que emergían de ella. Cuerpos retorcidos, los restos grotescos de la tripulación del Erebus, comenzaron a levantarse. Algunos aún tenían fragmentos de sus trajes espaciales adheridos a la piel distorsionada, pero sus rostros eran irreconocibles, fusionados con el metal. Venas brillantes atravesaban sus cuerpos, latiendo al unísono con la masa central.
No solo se movían, sufrían. Sus ojos, inflamados y dislocados, parecían suplicar liberación mientras sus cuerpos avanzaban torpemente. «Hyder, tenemos que salir de aquí», grité, pero él seguía paralizado, como si estuviera hipnotizado. Una de las figuras se tambaleó hacia nosotros, extendiendo un brazo nudoso. La piel, agrietada y supurante, exudaba un líquido oscuro y viscoso. «Aún están vivos», murmuró Hyder, horrorizado. «Dios, ¿qué les hicieron?» Antes de que la criatura lo alcanzara, tiré de su brazo y lo arrastré conmigo. «No podemos destruir esto», protestó intentando zafarse de mi agarre. «Este descubrimiento podría cambiarlo todo. Necesitamos estudiarlo». «Hyder, esto no es un descubrimiento, es una sentencia de muerte». Dudó, pero entonces un temblor recorrió la sala. Las formas deformes comenzaron a moverse más rápido, con una intención clara y despiadada. Una de ellas emitió un chillido agudo y distorsionado que parecía desgarrar el aire. El instinto de supervivencia me dominó, y lo agarré más fuerte. «¿Quieres terminar como ellos?», grité, señalando los cuerpos retorciéndose en aquella fusión grotesca de carne y metal. «Porque eso es lo que pasará si nos quedamos aquí». Al fin, comprendió. Con el rostro lívido, echó una última mirada a la masa palpitante antes de seguirme hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, giré la cabeza. Las criaturas avanzaban lentamente, pero lo peor era la masa en el centro, que seguía creciendo, pulsando y alimentándose de la propia estación. Estaba viva, y era consciente de nuestra presencia. No tendríamos otra oportunidad. Si no escapábamos ahora, seríamos devorados como el resto. El sonido de las alarmas era ensordecedor. Toda la estación parecía estar gritando, como si supiera que estábamos a punto de condenarla a su fin. Corrimos por los pasillos deformados, y el suelo bajo nuestros pies palpitaba, como si estuviéramos atropellando algo vivo. Detrás de nosotros, las criaturas, esos restos grotescos de la tripulación, avanzaban con pasos irregulares pero veloces. Una de ellas tropezó y cayó al suelo, soltando un gemido mecánico, como el de un motor averiado. Pero las demás no se detuvieron. El sonido de sus pies descalzos golpeando el metal se mezclaba con el constante goteo proveniente de las paredes. «Ya casi llegamos», gritó Alexia mientras tiraba de Hyder, sin dejar de mirar por encima del hombro. Sus ojos estaban desorbitados, y podía ver en ellos el rastro de lo que había dejado atrás en la sala central, el descubrimiento que nunca llegaría a registrarse. Pero no había tiempo para lamentaciones. Al doblar una esquina, una enorme sombra cruzó el pasillo delante de nosotros. Nos detuvimos de golpe, lo suficiente para ver el contorno de la criatura. Ya no era humana. Era una fusión grotesca de carne y metal, con una cabeza desproporcionada y alargada. De su cráneo sobresalían cables eléctricos que parecían venas expuestas. «Por aquí». Alexia nos empujó hacia una puerta lateral y la cerró justo antes de que la criatura nos alcanzara. Desde el otro lado, el sonido de sus garras arañando el metal resonó como un martillo golpeando acero fino. Hyder se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Sus ojos estaban fijos en mí, pero su mente parecía atrapada en otro lugar. «Hyder, necesitas concentrarte», le dije, apoyando mi mano en su espalda. «La misión, el sistema de autodestrucción». Él asintió lentamente, pero su respiración seguía agitada. «Si logramos llegar al núcleo, podemos activarlo manualmente», explicó Alexia mientras ajustaba el comunicador. «Pero no tendremos mucho tiempo. Esperamos a que los ruidos en el pasillo se calmaran antes de salir de la habitación». La estación parecía estar cambiando a medida que corríamos. Los pasillos se estrechaban
y las luces parpadeaban erráticamente, proyectando sombras que distorsionaban nuestra percepción. Finalmente, llegamos al acceso al núcleo. La puerta reforzada estaba cubierta de paneles antiguos que reaccionaron de inmediato al toque de Alexia, desplegando una secuencia rápida de códigos de seguridad. «Rápido», murmuré, mirando por encima del hombro. El pasillo seguía vacío, pero sabíamos que no estábamos a salvo. El núcleo era mucho más grande de lo que esperaba, pero lo que me sorprendió no fue su tamaño, sino su estado. Los sistemas de control estaban cubiertos por una sustancia orgánica que pulsaba lentamente, como si la estación misma estuviera absorbiendo su propia tecnología. Haider corrió hacia uno de los paneles menos dañados y comenzó a teclear frenéticamente, mientras Alexia vigilaba la entrada. «¿Puedes hacerlo funcionar?», pregunté, pero él no respondió. Estaba concentrado en el panel y en la masa pulsante que lo cubría. «Esto no es una autodestrucción convencional», dijo finalmente, mientras el sudor le corría por la frente. «Estamos detonando la fuente misma de lo que mantiene viva esta estación». «Entonces hazlo ahora», ordenó Alexia sin apartar la mirada de la puerta. El sonido de pasos arrastrados llegó a nuestros oídos. Estaban cerca. Haider terminó la secuencia y presionó el último comando. Una nueva alarma, diferente a las anteriores, comenzó a sonar. Era el aviso final, acompañado de una cuenta regresiva digital. 10 minutos. «Tenemos que salir de aquí», grité, tirando de Haider, pero él se resistió. «No podemos abandonarlo todo. No entienden lo que estamos destruyendo». «No importa», le respondí, sintiendo cómo mi corazón martillaba en mi pecho. «Si nos quedamos, terminaremos como ellos». Finalmente, cedió. Salimos corriendo de la sala central, mientras las alarmas se mezclaban con el sonido de la estación gimiendo, como si sintiera dolor. Los pasillos parecían cerrarse a nuestro alrededor, y el suelo temblaba con cada paso. Pedazos de metal y cables caían del techo, chocando contra el suelo a nuestro paso. Cuando estábamos a punto de llegar a la entrada del muelle, la criatura más grande reapareció, bloqueándonos el camino. Su cuerpo se retorcía mientras su piel se fusionaba con el metal y los cables eléctricos colgaban de sus extremidades, como si estuviera atrapada entre dos formas de existencia. Alexia levantó su arma y disparó varias veces, pero los impactos solo lograron enfurecer más a la criatura. «¡Corran!», gritó, y obedecimos, girando hacia un pasillo lateral mientras el monstruo rugía detrás de nosotros. Las explosiones internas sacudieron la estación. El tiempo se estaba agotando. Pude ver la entrada del Atenea al final del pasillo, mientras la estructura de la estación comenzaba a desmoronarse. Haider tropezó, pero Alexia lo levantó rápidamente, sin dudarlo. Cuando finalmente llegamos a la nave, la puerta exterior ya estaba cerrándose. «Dentro, ahora», gritó Alexia, empujando a Haider mientras yo activaba el mecanismo de sellado. Desde el exterior, la estación Erebus parecía retorcerse en su colapso final. Sentados en el suelo de la Atenea, jadeábamos, intentando recuperar el aliento. A través de las ventanas vimos un destello violento iluminar el espacio antes de que todo volviera a la oscuridad. Por un momento, nadie dijo nada. Solo el silencio del vacío nos rodeaba, pero dentro de mí, el terror seguía latente, susurrándome que aquello no había terminado. El panel de control de la Atenea parpadeaba sin un patrón claro, como si la nave misma estuviera bajo el mismo efecto que había poseído a la estación. El olor a ozono quemado impregnaba el aire, mezclándose con el sudor que caía por mi rostro. Intenté recalibrar los controles de navegación,
pero las coordenadas seguían cambiando erráticamente, como si una fuerza invisible jugara con nosotros. Error del sistema, recalculando ruta. Repetía la computadora, con un tono mecánico que sonaba como una sentencia lenta y agónica. Detrás de mí, Haider estaba apoyado contra la pared, con la respiración entrecortada. Su rostro brillaba por el sudor, pero lo que me hizo detenerme fue el patrón de venas luminosas que comenzaban a emerger bajo su piel. Corrían como delgados ríos negros bajo su piel, extendiéndose por sus brazos. Haider. Lo llamé, pero no respondió. Sus ojos estaban fijos en algo más allá de mí, más allá de la nave. «Aún hay tiempo», murmuró, pero su voz sonó vacía, como si ya no le perteneciera. Si pudiera volver atrás, si pudiera terminarlo. Una tos violenta lo sacudió, y con ella llegó el olor metálico de la sangre mezclada con ozono. Quería ayudarlo, pero no había nada que pudiera hacer. Lo que estaba dentro de él ya no era suyo. Era parte de la estación, una extensión de la entidad. «Quédate conmigo», le supliqué, pero él negó lentamente con la cabeza, como si aceptara un destino que yo no podía soportar. En el panel, la cuenta regresiva seguía avanzando. 7 minutos. El tiempo se escurría entre mis dedos como arena, y la nave aún no respondía. Haider me miró una última vez antes de cerrar los ojos, pero no había paz en su rostro, solo dolor. Inspiré profundamente y volví a los controles. Mi mente era un caos, pero mis manos se movían automáticamente, tecleando códigos, forzando reinicios. Entonces, una luz diferente apareció en el monitor. Un pulso violeta, lento y constante, que se propagó por el sistema como una infección viva. «No», susurré, desesperada. La entidad había infectado a Atenea. Incluso si lograba recalibrar los motores, no había garantías de que la nave no se convirtiera en la misma pesadilla que el Erebus. El suelo tembló bajo mis pies, y por un segundo pensé que era el impacto final de la autodestrucción. Pero no hubo ninguna explosión. El temblor venía del interior de la nave, como si algo estuviera expandiéndose. El olor a quemado se intensificó, quemando mis pulmones. Las paredes de la cabina, antes lisas, comenzaron a deformarse con pequeñas protuberancias, como si algo estuviera creciendo bajo la superficie metálica. No había tiempo. Si no arreglaba esto ahora, terminaría como Haider, o peor. Eché una última mirada a su cuerpo inerte antes de volverme hacia el panel. Afuera, el Erebus seguía allí, latente y silencioso, como una herida abierta en medio del vacío del espacio. Sabía que incluso si lograba escapar, esa cosa nunca me dejaría ir. La grabadora de emergencia parpadeaba junto al tablero, su pequeña luz roja insistiéndome en dejar un registro. Tomé el dispositivo con manos temblorosas, luchando contra la creciente certeza de que nadie escucharía mis últimas palabras. El temblor en el suelo de la nave era constante ahora, y las paredes vibraban ligeramente bajo mis dedos. Presioné el botón de grabación y dirigí la mirada al infinito negro frente a mí. «Aquí Alexia Reina, comandante de la misión de rescate de Atenea», dije con la voz quebrada. Tragué saliva, sintiendo el sabor metálico de la sangre en el fondo de mi garganta. «Si alguien escucha esto, por favor, no vengan a buscarme. No regresen a Plutón». Inspiré profundamente, pero el aire era denso, como si cada respiración fuera una batalla contra el entorno que me estaba devorando lentamente. Encontramos el Erebus, pero no está muerto. No hay nada allí que podamos salvar. La estación se ha convertido en un organismo vivo, y cualquier contacto con ella te transforma.
La tripulación está muerta, o peor aún. Hice una pausa y miré a Haider, su cuerpo inmóvil al otro lado de la cabina. Por un momento, creí ver sus dedos moverse, pero era solo mi mente jugándome una mala pasada. No solo quieren nuestros cuerpos, se alimentan de quienes somos, nuestros recuerdos, nuestros miedos, y crecen. Mientras hablaba, vi la luz violeta invadiendo la cabina, extendiéndose por las paredes como raíces en busca de un lugar donde adherirse. Mis manos comenzaron a hormiguear y solté la grabadora por reflejo. Miré mis brazos y vi pequeñas manchas brillantes emergiendo bajo mi piel, igual que le había sucedido a Haider. No quedaba más tiempo. El hormigueo se extendió por mi cuello y alcanzó mi rostro. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en algún lugar de mi garganta, sumida en el pánico. En la grabadora, mi mensaje seguía repitiéndose, resonando como un eco fantasma. No regresen, no vuelvan, no vuelvan. La cabina tembló violentamente cuando intenté activar el sistema de emergencia manual, pero no respondió. El panel estaba cubierto por la luz violeta pulsante y los controles parpadeaban inútilmente. La autodestrucción ya debería haberse activado, pero no hubo explosión. El sistema había fallado. En el fondo, sabía por qué. La entidad no permitiría que su ciclo se detuviera. Sentí la presión en mi pecho, como si fuera parte de algo más grande que se negaba a detenerse. Caí al suelo de la cabina, con la visión borrosa y los bordes teñidos de violeta. Todo mi cuerpo ardía, pero no era un calor normal. Era como si mi propia sangre se estuviera descomponiendo, fusionándome con la nave. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La grabadora seguía a mi alcance y la sostuve por última vez antes de soltarla. La transmisión terminó abruptamente, como si se cortara mi último aliento. Afuera, el espacio seguía tan silencioso como siempre, pero el Erebus flotaba allí, como una cicatriz olvidada entre las estrellas. Dentro de la nave, el silencio no era vacío. Las paredes pulsaban suavemente, respirando como pulmones vivos. El resplandor violeta dominaba el interior, y pequeñas formas ondulaban bajo el metal orgánico, esperando al próximo visitante.